Congreso Mundial de ICLEI. Vamos a darle forma a un futuro urbano sostenible. Bienvenidos al lanzamiento virtual del Congreso Mundial de ICLEI. Buen día, buenas tardes, distinguidos líderes. Es un momento maravilloso para esta sesión sobre el desarrollo sostenible para un mejor mundo. Bienvenidos a la sesión del Congreso Mundial de ICLEI. Hoy es el día 14 de abril y es un buen momento para hablar sobre la acción a favor del clima. Soy Marijke van Staden, soy la moderadora de esta sesión y directora del Centro del ICLEI en Bonn para los reportes de las acciones relacionadas al clima con base en Bonn, Alemania. Antes de que empecemos, les tengo información para todos los participantes. Las sesiones del Congreso Mundial son grabadas, entonces también pueden después ver todas estas sesiones en el sitio del Congreso Mundial. Tenemos traducción al portugués y español durante estas sesiones y en la parte de abajo de su panel de control encuentran un globito, un mundito en el que pueden seleccionar el lenguaje que prefieran. Para las sesiones interactivas, intentaremos hacerlo de una manera en la que tal vez todos puedan participar. A veces no es posible, pero pueden mandarnos sus preguntas a través del chat durante todo esto. Y también tenemos un recuadro para preguntas y respuestas e intentaremos contestar las preguntas después del panel. Así sigamos adelante. Es un momento importante para cerciorarnos de que vamos a lidiar con la acción a favor del clima. Estamos en una crisis climática que todos ustedes ya saben. ICLEI ha estado batallando a favor de esto durante 30 años y cuando empezamos no era un tema tan caliente, pero hoy de hecho ya lo es. Literalmente va a definir nuestras vidas en muchos lugares. Nosotros guiamos y respaldamos a los gobiernos locales para que esos compromisos políticos se vuelvan unos compromisos políticos más ambiciosos, para que entendamos de dónde vienen las emisiones del efecto invernadero y cómo podemos seguir adelante con el cambio climático, la adaptación y la resiliencia, al pasar de la planificación a la acción y la acción a favor del clima. Los miembros de ICLEI tal vez son los líderes globales en todo el mundo hoy y también queremos acelerar nuestro paso. Con la emergencia climática que estamos enfrentando el día de hoy, los especialistas científicos nos han alertado que tal vez llegaremos a la marca de 1.5 grados de calentamiento antes del final de esta década. Estas noticias nos asustan y esto tendrá un impacto en millones y millones de personas en todo el mundo. Entonces, hay un llamado a la acción, la mitigación climática, la adaptación y la adaptación para lo inevitable y para el cambio anticipado mientras seguimos trabajando con resiliencia en nuestras ciudades y regiones. Esto requiere una acción coordinada en sus sectores, entre sus participantes, los diversos niveles gubernamentales, y escucharemos más sobre esto de varios ponentes con diversas perspectivas de todo el mundo. En la sesión de hoy tenemos bastantes ponentes ilustres que nos contarán sobre la estrategia de ICLEI y escucharemos a diferentes ciudades en diferentes contextos y escucharán más sobre el respaldo que les ofrecemos aquí en ICLEI. Así, sin más tardanzas, quiero invitar a que escuchemos a la primera ponente, Su Excelencia Koizumi Shinjiro, ministro ambiental y el ministro a cargo del cambio climático del gobierno de Japón. Ministro, le cedemos la palabra. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Koizumi Shinjiro, ministro ambiental para el cambio climático de Japón. Quiero felicitar a ICLEI por haber organizado exitosamente el Congreso Mundial de ICLEI. Hoy les hablaré sobre 3 puntos que Japón está promoviendo: el rediseño, una ciudad con 0 emisiones de carbono y el efecto en dominó de la descarbonización. En primer lugar, el rediseño. Estamos enfrentando 2 crisis globales, el COVID-19 y el cambio climático. Estamos en un punto de cambio histórico. Volviendo a la época antes de la pandemia, o volver a este tiempo ya no es una opción. En lugar de eso, el rediseño de nuestros sistemas socioeconómicos es lo que es necesario y tenemos que hacerlo juntos para que nos volvamos sostenibles y resilientes. Para tal propósito, ahora estamos acelerando 3 transiciones: la transición para una sociedad descarbonizada, la economía circular y una sociedad descentralizada. El segundo punto sería una ciudad con 0 emisiones de carbono. Cuando yo tomé el cargo como ministro en 2019, solo 4 ciudades
se habían comprometido con emisiones cero de carbono en hasta 2050. En Japón, las llamamos de ciudades con cero emisiones de carbono. Desde ese entonces, yo he alentado a que más ciudades se nos unan y ahora el número llega a 366. En total, ellas representan más de 100 millones de personas en Japón. Eso es 86% de la población del país. De manera global, ICLEI está desarrollando una estructura clara para las ciudades y regiones para que se unan a los esfuerzos para la campaña de cero emisiones de carbono. Más de 470 ciudades ya se unieron a esta carrera. Esto quiere decir que la ciudad con emisiones cero de carbono se ha vuelto un movimiento no solo en Japón, sino en todo el mundo. El tercer punto o tema es el efecto en dominó de la descarbonización. Llegar a cero emisiones de carbono en 2050 no quiere decir que tenemos 30 años para actuar. Los 5 años siguientes son cruciales. Tenemos que crear modelos de liderazgo para la descarbonización en cada región en Japón en los próximos 5 hasta 10 años y después esparcir esos modelos a otras regiones como sea posible. Estamos empezando con ese efecto en dominó de la descarbonización en Japón junto con los gobiernos locales. El mes pasado, organizamos el Foro Internacional de las Ciudades con emisiones cero de carbono junto con ICLEI. Y en este foro, Kuala Lumpur se anunció y dijo que sería la ciudad de cero emisiones de carbono con el apoyo de Tokio. Este se vuelve el primer caso de ese tipo de efecto de dominó en el mundo. Esperamos ver más casos de éxito a través de nuestro esfuerzo respaldo. Y como acabo de resaltarlo, esos 3 puntos clave, la cooperación con los aliados, es necesaria en todos los 3. Mañana, el primer ministro de Japón, el señor Suga, estará en una cumbre con el presidente estadounidense Biden para discutir la cooperación y la descarbonización como una de las prioridades. Esto hará que Japón y los Estados Unidos caminen juntos hasta llegar a la descarbonización. En la cumbre para el clima la semana que viene, yo espero esa cooperación se expanda y que vaya más allá de mi país. También espero que haya una colaboración ulterior con el CLEI y con su nuevo presidente, el señor Frank County, para que acelere los esfuerzos subnacionales para llegar a cero emisiones de carbono. Por último, nosotros como el gobierno central tenemos el compromiso de respaldar a las iniciativas de las ciudades para la descarbonización a través de Japón en toda la región y el mundo. Juntos, rediseñemos el mundo para una recuperación ecológica, expandiendo las ciudades con cero emisiones de carbono y que también empecemos el efecto en dominó de la descarbonización en todo el mundo. Gracias. Este fue un mensaje fantástico y con seguridad un mensaje que muchos otros líderes nacionales desearán escuchar. Sin más tardanzas, le paso la palabra al primer panel. Yunus Arikan será el moderador y este panel tratará de el liderazgo al aumentar el nivel de ambición. Yunus es el director de la Defensa Global aquí también en Bonn, en la Secretaría Global de ICLEI. Y claro, tenemos al alcalde Frank County como nuestro recién electo presidente. Nos enorgullece recibirlo hoy, alcalde de la ciudad de Des Moines, así como Katja Derner, alcaldesa de la ciudad de Bonn. Y la alcaldesa Derner también es la copresidente para el portafolio de ambiental y de bajas emisiones. Ella sabe de lo que habla, entonces esta charla será fascinante. Yunus, te paso la palabra. Gracias. Gracias. Gracias, Maraike. Este es un momento verdaderamente placentero el realizar esta sesión con nuestros colegas y la sesión del Congreso Mundial de CLE. Esta es la última sesión en los últimos 3 días. Hemos realizado varias reuniones sobre esas 5 días y para mí particularmente es significativo porque no estamos solo pasando de una conferencia para la otra, sino que estamos usando estas conferencias y sesiones como momentos para que nuestros liderazgos fortalezcan sus lazos, para que le den la esperanza a nuestros participantes para una acción más proactiva. En este sentido, yo en particular estoy muy a gusto porque esta es la primera sesión pública en la que nuestros líderes, tanto el alcalde County y la alcaldesa Turner, están hablando en sus nuevos cargos. Para mí es un gran honor. Y en los minutos siguientes hablaremos sobre las acciones en múltiples niveles y aumentar las ambiciones locales y las acciones, como ya lo oímos hablar, de nuestra excelencia
el ministro japonés que ha sido el campeón de este proceso. Pero claro, viviendo en Bonn, también es un gran gusto para todos nosotros. Y, señor County, hemos trabajado durante muchos años así. Empiezo con nuestro presidente, el alcalde County, y después le paso la palabra a la alcaldesa Durner. Pero el alcalde County ha sido uno de los líderes desde hace mucho tiempo en Iclay, en su ciudad también, Des Moines. Pero en Iclay desde hace muchos años nos conocimos, hemos estado juntos en Copenhague, Madrid, París, y hemos compartido este sube y baja de todo este proceso. Y el señor County es una de esas personas que comparte sus ideas. Y en esta primera charla que tenemos, tengo algunas preguntas sobre por qué los líderes están compareciendo, están presentes en estos eventos, sesiones. ¿Por qué motivo estos alcaldes y alcaldesas están en estas sesiones? Alcalde County, ¿a usted qué le parece? ¿Por qué los alcaldes y alcaldesas están involucrándose en estos procesos globales? Le cedo la palabra. Gracias, Yunus. Te lo agradezco, pero antes de que empiece, quiero felicitar a nuestro ministro japonés, Shinjiro, por su liderazgo relacionado a las acciones en niveles múltiples, porque francamente es de lo que estamos hablando aquí. Para contestar tu pregunta, Yunus, en primer lugar, las decisiones que fueron adoptadas por las Naciones Unidas definen la trayectoria futura de las sociedades. Y cuando los líderes locales se involucran en las fases de consultoría y estas discusiones, están de hecho llegando al blanco en el diseño de los acuerdos de la manera más apropiada para que esto no solo ayude a los gobiernos locales, sino que también ayude a los gobiernos a nivel nacional. Por ejemplo, el protocolo de Kioto y la UNCC. No hubo consultoría con los gobiernos locales en ese momento y no existía ese rol en aquel entonces. Y después de algunos años de la adopción del Acuerdo de París, algunas delegaciones lideradas por ICLEI estuvieron presentes en todas las sesiones. Y te puedo contar, Yunus, eso es una parte. Yo recuerdo encontrándonos en Seúl, los líderes de ICLEI, y decidimos en 2012 que no podíamos esperar hasta llegar a 2015. Teníamos que empezar a charlar con los jefes de Estado para avisarles en dónde nos encontrábamos. Entonces, al menos en esta época, después del Acuerdo de París, pudimos compartir nuestras ideas y como resultado hubo un párrafo claro en ese Acuerdo de París que reconoce la importancia de que nos involucremos con todos los niveles gubernamentales. Nosotros hemos estado presentes en las sesiones de preparación y si no lo hubiéramos hecho, nunca habríamos logrado ese reconocimiento. Entonces, ese es el trabajo de los gobiernos locales, que francamente es en donde suceden las cosas. A veces eso es una consecuencia a través de sus acciones o a través de la falta de acción. Y en segundo lugar, nuestros problemas globales también tienen impacto local. Los gobiernos locales y regionales son los que transforman las políticas adoptadas por las Naciones Unidas y niveles nacionales en sus vidas diarias. Los oficiales y ministros, diplomatas, negociadores, todos los de las Naciones Unidas y los gobiernos nacionales son informados sobre las experiencias que nosotros a nivel local implementamos y los podemos convencer más fácilmente para que estén de acuerdo con las decisiones correctas para mejorar sus acciones. Por ejemplo, 2 años después del Acuerdo de París, a través de la defensa en la conferencia climática en Bonn, convencimos a los legisladores para que revisaran sus reuniones para que eso sucediera a nivel local y todas las ciudades en todo el mundo empezaron a hacerlo. Un proceso que fue llamado el diálogo. Estos diálogos nos permitieron cambiar la mentalidad de los gobiernos nacionales para que los planes nacionales climáticos estuvieran preparados para considerar lo que era lo que hacían los gobiernos locales y regionales. La experiencia que vemos en Japón es el ejemplo perfecto de que mientras más gobiernos nacionales estén motivados, que escuchen y le den apoyo a los planes nacionales, tendremos algo más ambicioso. Muchísimas gracias por esta introducción. Muy interesante pensar entonces en la circunscripción, ¿verdad? Aquí en nombre de ICLEI. Es muy interesante participar de esta trayectoria. Bien, ahora vamos a
pasar de nuevo la palabra a Bonn. Estamos hablando aquí un poco de nuestras acciones en diferentes lugares y es muy bueno tener aquí a la alcaldesa de la ciudad de Bonn, que también es co-chair en cambio climático. Entonces, tener aquí a una representante como tal es muy importante. Pienso que esto también refleja un poco de nuestras sensaciones con relación a Bonn, con relación a las acciones que se están implementando. La señora Dorner es co-chair también con la ciudad de Izmir, una ciudad que tiene, digamos, mis raíces, así que me enorgullece mucho este hecho. Señora Dorner, alcaldesa Dorner, pienso que vamos a pasarle entonces la palabra a usted para entender un poco de su visión en esta trayectoria. Le pasamos la palabra. Excelente, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Saludos desde Bonn. Pienso que los alcaldes no debemos ser convencidos, digamos, de lo importante que son estas acciones. Nosotros lo vemos todo el tiempo y es necesario actuar ahora para asegurar el futuro de nuestras ciudades y nuestros ciudadanos. En noviembre de 2020, cuando empecé con este cargo, vi algunas condiciones que ayudaban, claro, a lo que quería hacer pensando en una ciudad ecomóvil e inclusiva. En primer lugar, empezamos a lidiar con la cuestión del cambio climático y las necesidades de ser neutrales hasta el 2050, o mejor dicho, 2035. Además, una sociedad civil, una iniciativa de acuerdo con la sociedad civil, nos ayuda a darle soporte a este objetivo. Sabemos que el Consejo ya ha aceptado participar de este proceso y tenemos mucha fe de que esto va a funcionar muy bien. La participación va a ser muy buena. Escucho de otros alcaldes, alcaldesas que tienen la misma situación. Entonces, nuestro proceso Bonn for Future, Bonn en el futuro, va a crear este tipo de iniciativa. Tenemos el concepto, la estructura, la financiación y un plan de trabajo, por lo cual ahora con la ayuda también de ciudadanos, partes interesadas y otros actores, vamos a hablar con el público. Vamos a tratar de crear estos espacios, el entrenamiento necesario. Vamos a guiar el proceso con las universidades locales que estarán asignadas para hacer esta tarea de evaluación. Nuestro objetivo es llegar a cuántos ciudadanos y partes interesadas podamos. Entonces vamos a trabajar para hacer una transformación en estas iniciativas, en estas prácticas. Queremos tener una buena acción política y una buena toma de decisiones, claro, para que las cosas ocurran como deberían. Además, estamos movilizando a nuestros activos internacionales o potenciales. Estamos empezando nosotros mismos y eso quiere decir entonces que las empresas municipales se están juntando a la iniciativa, a la cooperación de la ciudad de Bonn. En este momento estamos haciendo un estudio de viabilidad para entender cómo sería la cuestión de neutralidad de carbono. Bien, este es el trabajo que se está haciendo en Bonn y bien, estaré muy contenta, claro, de hablar un poco más con la red de eClay sobre estos momentos tan desafiantes de cambio climático y también sobre nuestra experiencia como parte de eClay, cómo eClay puede potenciar todo esto. Estoy muy contenta de poder trabajar con este portfolio, con mis colegas de Turquía, Malasia, Estados Unidos, Filipinas y de darle soporte también a otros miembros en la carrera hacia cero. Y estoy muy ansiosa realmente por la cooperación, como siempre, con el secretariado de eClay. Y soy, verdad, de Izmir, que ya se ha mencionado. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, alcaldesa Turner. Nosotros vimos realmente en el día a día, en el mes a mes, cómo fue ese compromiso de la ciudad para trabajar con el Consejo de la Ciudad, con los representantes, las partes interesadas. Pienso que la experiencia de Bonn para
la emergencia climática realmente se ha vuelto muy importante. En los siguientes minutos también vamos a escuchar al alcalde de Recife que nos va a comentar cómo fue la trayectoria en su ciudad. También quisiéramos saber aquí, hay otra pregunta para usted. La emergencia climática seguramente está exigiendo que pensemos un poco fuera de lo común, ¿verdad? Y que vayamos más allá de lo que comúnmente pensamos. Entonces, aquí hay conceptos sociales e ICLEI ha trabajado en 5 vías diferentes en ese sentido. ¿Podría comentarnos entonces cómo pudieron hacer, cómo están haciendo para combinar todos estos pilares con la acción climática? Porque, a ver, sabemos que PON tiene mucha experiencia, muchos esfuerzos. Entonces, si nos pudiera comentar un poco más sobre esto. Sí, claro, pienso que los alcaldes son mediadores, ¿verdad? De cierta manera, entonces están lidiando siempre con conflictos de intereses y, como ejemplo, nosotros queremos preservar el medio ambiente, los espacios verdes para el bienestar de los ciudadanos y eso conflicta a veces con la necesidad de tener un espacio para edificios o para empresas o, por ejemplo, residencias para las personas que las necesitan en Bonn. O sea, es un conflicto. También queremos mejorar el transporte, queremos, en fin, balancear las necesidades, equilibrar lo que es necesario para la ciudad. Entonces, estas metas, estos objetivos de desarrollo sostenible son muy interesantes y también las 5 vías. Esto se refleja también en el plan, en la estrategia de Bonn para sostenibilidad. Entonces, tenemos que tener siempre en mente esa estrategia y claro que sabemos que las ciudades son diferentes. Obviamente, cada una tiene sus capacidades, sus condiciones para tener soluciones sostenibles. Lo que funciona por ahí para una ciudad tal vez no se aplique completamente a otra. En nuestra estrategia de sostenibilidad en Bonn nos tratamos de enfocar en algunas áreas de acción como movilidad, clima, energía, naturaleza, medio ambiente, trabajo, negocios, participación de la sociedad en la agenda. Entonces tenemos estos planes de acción y algunas guías con metas para cada área de acción. Todos estos objetivos están conectados entonces con los ODS. Y el proceso de planificación, entonces, toma en cuenta todo esto para que tengamos una sincronización, algo más holístico. Y un resultado importante ha sido un nuevo enfoque en la evaluación. Entonces, tradicionalmente hemos evaluado nuestros esfuerzos de movilidad siguiendo las iniciativas de la ciudad de Nueva York y como muchos gobiernos locales, ahora estamos también integrando todo esto en la estructura de nuestro programa de revisión voluntaria. Esto es lo que estamos implementando en todas las ciudades que están siguiendo las ODS, de acuerdo con el porcentaje que hay, ¿verdad?, que no se puede implementar sin el soporte del gobierno local. Así que estamos dando más transparencia, diría, a este proceso, que es tan importante. Excelente. Realmente, en términos prácticos, durante la preparación para el comité, para las sesiones y pensando en la agenda, dijimos, bueno, el señor Sawyer también quiere tratar de hacer una conexión entre todas estas acciones. Eso es lo interesante porque vamos aprendiendo los unos con los otros, vamos escalando estas acciones. Bien, vamos a volver ahora al alcalde County. Volvamos entonces un poco a los Estados Unidos. Fue interesante escuchar aquí a la alcaldesa Turner y cuál es el compromiso que tienen en su ciudad. Pensando aquí en las ciudades que han sido muy activas con relación a los esfuerzos de sostenibilidad, en los años 90 la ciudad de Irvine estaba luchando contra clorofluorocarbonos, por ejemplo, en el 2005 muchas ciudades en Estados Unidos empezaron a implementar el protocolo de Kioto y en los últimos 4 o 5 años hemos visto también la campaña We Are Still In. En todos estos procesos, entonces, ICLEI ha sido muy importante. Vamos a escuchar en esta parte un poco más sobre esto. ¿Qué pasa con la trayectoria de la ciudad de Des Moines? ¿Cómo están ahora haciendo este tipo de esfuerzo más a largo plazo? ¿Cómo están lidiando con ese proceso en sus reuniones, en sus iniciativas? ¿Cuál sería su experiencia? Muchas gracias, Yunus.
En la ciudad de Des Moines hemos sido, digamos, embajadores en las últimas 2 décadas de la sostenibilidad. Hemos establecido una fuerza de trabajo para la sostenibilidad y ahora tenemos esta Citizens Workforce, una fuerza de trabajo de ciudadanos, como le decimos. Tratamos de juntar a las empresas, los negocios, los ciudadanos, para que todos entiendan el trabajo que se está llevando a cabo. Hemos hecho un esfuerzo de sostenibilidad este año que se ha reconocido de manera nacional y se describe como medio ambiente primero. Ese es el proceso. En la ciudad de Des Moines estamos haciendo eso. Y queremos llegar al 100% de electricidad libre de carbono las 24 horas, los 7 días de las semanas. Queremos todo eso hasta el 2035 y otras emisiones hasta el 2050. Es un poco diferente, es verdad, de lo que la mayoría de las personas está pensando, pero estamos realmente tratando de llegar a una energía bien distribuida y llegar a un cero. Es el rumbo al cero realmente lo que queremos. Estamos hablando de hacerlo de manera muy efectiva y garantizar las 24 horas, los 7 días, esa electricidad libre de carbono. Esas son como señales de que tenemos un compromiso muy conectado a esta cuestión energética. Queremos que sea asequible, queremos que sea confiable esta red de energía para las personas. Y ojalá esta resolución también se pueda difundir en otras ciudades donde esta acción es tan necesaria. Queremos ser exitosos realmente en la reducción del cambio climático. Además, estamos como que en el medio del todo en Estados Unidos, diría. No estamos en la costa, donde las cosas son un poco diferentes. Y vemos grandes desastres aquí. Tenemos, por ejemplo, vientos muy fuertes, ráfagas de viento fuertísimas, de más de 140 millas por hora muchas veces. Hemos visto también inundaciones en el caso de Iowa, y eso por causa de la lluvia, de los milímetros de lluvia que han caído en tan solo pocas horas. O sea, todos estos cambios se han sentido, estos cambios climáticos se están sintiendo, tienen un gran impacto, no solamente en Iowa, claro, sino en todo el mundo. Y vemos sequías, vemos desastres naturales que están ocurriendo y eso es difícil predecirlo muchas veces. Rápidamente quiero hablar un poco del trabajo que estamos haciendo aquí, de lo que sería el ICLEI 150. La idea es que 150 ciudades tengan, digamos, el compromiso contra la crisis climática. El objetivo es que queremos ver su motivación de llegar a las metas de neutralidad de carbono hasta el 2050. Y a través del programa Clear Path vamos a documentar cuál es la situación, vamos a trabajar para tener un plan para llegar al objetivo. Esto se va a publicar, va a empezar este año, vamos a publicar cuál es el compromiso en la carrera hacia cero y vamos a seguir monitoreando esas acciones, claro, como sea necesario para que de hecho se puedan lograr esos objetivos. Así que, Yunus, gracias por la pregunta, porque tenemos ahora prácticamente 200 gobiernos locales que están utilizando ClearPath, que es nuestro programa, nuestro software, en diferentes jurisdicciones para disminuir las emisiones. Tenemos más de 200 jurisdicciones que están pensando en objetivos más claros de reducción de emisiones y etcétera. O sea, trabajando con la ciencia, queremos crear un plan, una trayectoria, queremos colocar objetivos. Perfecto, señor Cowney, es muy bueno escuchar eso. Es interesante porque tiene que ver, claro, con lo que ICLEI quiere hacer, lo que le quiere ofrecer a los miembros y con este liderazgo, esta visión, estas modalidades, esto va a ser mucho más fácil seguramente.
No es simplemente una cuestión de que expertos o alcaldes participen, sino la sociedad civil de manera general. De hecho, desde el comienzo de este año empezamos una nueva era. Hay una administración federal diferente que también es mucho más positivo, creo, para la contribución en términos de cambio climático. El presidente de ICLEI, entonces, y como líder, como presidente de ICLEI y como líder aquí, seguramente va a ser muy interesante ver la transición a estas propuestas. Antes de volver a la señora Turner, vamos a escuchar un poco más de información en su experiencia de las últimas semanas. ¿Puede ser? ¿Cómo van a lidiar con la nueva administración estadounidense? ¿Qué experiencia tiene? Si puede compartir con eso con nosotros, será muy útil también. Bien, rápidamente, Yunus. Nos hemos involucrado a partir de varios representantes de los gobiernos locales en una variedad de grupos, obviamente ICLEI. Yo he sido uno de los líderes que ha estado actuando con esto, pero estamos trabajando con el C40, los alcaldes a favor del clima, con la conferencia de alcaldes también para trabajar con la perspectiva del gobierno y con este proceso. Nos hemos reunido con el secretario Kerry de forma virtual y en algunas ocasiones eso ha sucedido. Y le hemos dado al secretario Kerry muchas ideas para ver a dónde podemos ir, porque para esta administración tenemos el lado global de la administración del presidente Biden. De forma más clara, entonces esperamos que las NDC sean más ambiciosas y que juntos, como globo, como planeta, nos podamos reunir para intentar lograr parte de ellas. Pero pedimos la acción, tenemos una fuerza tarea de a favor del clima que incluya a los gobiernos locales. Tenemos eso, o teníamos eso en la administración del expresidente Obama, y espero que esto sea restablecido otra vez en la administración del presidente Biden. Nosotros, como Estados Unidos, queremos trabajar con los amigos de la UNCCC en varios frentes, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático, y también con Japón. Esperamos entonces que los Estados Unidos colaboren con esto y también se vuelvan un aliado con estas palabras. También estamos trabajando en la Convención para la Biodiversidad Ecológica, y eso es algo que se ha charlado mucho en estas sesiones de esta conferencia. También queremos que todos sepan que debe existir financiación de arriba para abajo, porque a veces parte de las cosas que tienen que hacerse son cambios técnicos, cambios en la legislación, pero también requerimos fondos. Así queremos ver cómo podemos hacerle con esto y estamos trabajando con el gobierno federal. Para tanto, esperamos que exista la inclusión del gobierno local en la delegación estadounidense para el COP26 de la CMNUCC y también estamos trabajando con Gino McCarthy en el lado nacional para hablar sobre estos aspectos, también para que se los presente a los representantes y participantes locales. Tenemos mucho aliento. También tenemos un gran apoyo en el señor Kerry y el señor McCarthy. Y también estamos deseosos que la semana que viene, cuando anuncien sus contribuciones y determinadas a nivel nacional, que podamos lograr estos objetivos. Gracias, Jonas. Excelente, excelente. La siguiente semana estamos esperando el anuncio de las contribuciones determinadas a nivel nacional y ICLEI va a organizar algunas sesiones. En una de ellas vamos a charlar sobre esta contribución determinada a nivel nacional de los Estados Unidos y de otros aliados. Tendremos más actualizaciones a través de ese anuncio de ICLEI. Entonces, vamos a volver a la alcaldesa Turner para los comentarios finales. La alcaldesa también tiene bastante experiencia en creación de capacidades porque también estuvo en el Parlamento Federal Alemán representando a Bonn y a la ciudad, que también ha sido huésped de varios eventos de las Naciones Unidas. Alcaldesa, también escuchamos del ministro japonés que la acción en niveles múltiples se está volviendo, de hecho, lo nuevo normal en esta acción climática.
comparta con nosotros sus últimos comentarios y las expectativas que tiene para la cooperación futura para multiniveles en Alemania, Europa y de forma global. Le cedemos la palabra, alcaldesa. Gracias. En primer lugar, estoy encantada de escuchar sobre los desarrollos que están sucediendo en los Estados Unidos. Lo que está pasando allá me emociona. Ahora, sobre tu pregunta, lo que yo creo que necesitamos es un abordaje más holístico e integrado que deba o que incluya a todos los niveles gubernamentales y todas las sociedades. Y en años venideros yo seré parte del comité ejecutivo, también aquí en Bonn, especialmente para la Secretaría a favor del clima, y las Naciones Unidas en Bonn celebran su cumpleaños número 25 y eso también es un ejemplo del abordaje integrado y de la cooperación. Y tú ya mencionaste también con mis antecedentes personales como miembro del Parlamento alemán durante mucho tiempo, quiero ver a los gobiernos nacionales y también como parte de la Convención de las Naciones Unidas que tengan el compromiso de seguir trabajando con este conocimiento y las contribuciones de las ciudades. Quiero verlas que incluyan las contribuciones determinadas por las naciones y también quiero verlas que incluyan las revisiones locales y también las revisiones nacionales voluntarias en las contribuciones determinadas a nivel nacional. Y como ya lo dije antes, los alcaldes, mediadores, pueden ser interfaces excelentes entre la gente y los gobernadores. Y este camino tiene mucho potencial. Así es nuestra responsabilidad llenar estos espacios como líderes. Y yo espero que los gobiernos nacionales reaccionen a todo esto. Excelente. Gracias, alcaldesa Durner. Como comentarios finales para esta ronda, desde el inicio del año pasado estamos practicando esto a partir de la ciudad de Bonn. Entonces vamos a monitorearlo. No dejaremos estas charlas sin resultado y la ciudad de Bonn, junto con ICLEI en todo el mundo, tenemos también la cooperación del ministro de Cooperación y el ministro Ambiental. Así podemos comunicarles qué es lo que suceda, cuáles son los acuerdos a los que llegamos y cómo seguimos adelante. Antes de que le devuelva la palabra a mi colega Maray, que para las siguientes sesiones, déjenme decirles que estos dos líderes que acaban de escuchar, el alcalde County y la alcaldesa, nunca están solas. En algunos minutos van a ver a otros tantos gobiernos sobre cómo han sido estos convenios. Con esto les doy las gracias por su liderazgo. Estoy muy orgulloso y contento de ser parte de este liderazgo y con mis colegas en la Secretaría Mundial en ICLE estamos listos para servirles y tenemos mucha más motivación con estos líderes ambiciosos. Hace 5 años, el 12 de diciembre de 2015, las naciones adoptaron el Acuerdo de París, que reconoció a las ciudades y regiones en una acción climática multilateral por primera vez. Fue un hito y un logro para la constitución de las autoridades de gobiernos municipales y locales, que ha representado a los gobiernos locales y las discusiones globales sobre el clima desde 1995. En nuestro mundo urbanizado, las ciudades y regiones son esenciales en una acción a favor del clima que debe ser rápida. Ahora, después del Acuerdo de París, las ciudades tienen el honor de cumplir este acuerdo. Muchas de ellas ya tienen los objetivos para llegar a la neutralidad en cuestiones climáticas, mientras tienen el fuerte compromiso en acciones en niveles múltiples. Con la idea de los diálogos de Talanoa y también estimulados a través de la carrera para llegar a cero emisiones de carbono, la acción en niveles múltiples es el legado del Acuerdo de París. Ahora es el momento de entregar el Acuerdo de París y la Constitución del LGMA está listo para hacer su parte. Vamos a trabajar. Ciudades y regiones en el proceso de la UNFDCC. El GLMA trabaja para esto. Fantástico. Muchas gracias, Yunus.
algunos momentos que nos enorgullecen. Entonces hay que seguir haciendo mucho más. Entonces también estoy encantada y me siento muy contenta de presentar a los siguientes panelistas. Tenemos a dos alcaldes que han estado trabajando en países totalmente diferentes. Tenemos al alcalde João Enrique Campos de la Municipalidad de Recife en Brasil, una ciudad con un récord espantoso de logros. Y a pesar de que tenemos un nuevo alcalde y también su liderazgo será parte de la charla de hoy, pero también lo que Recife ha estado haciendo. Y también tendremos a Simon Crisander de nuestra ciudad huésped, Malmö, quien es consejero y compartirá con nosotros ideas profundas, o tal vez solo algunas ideas profundas sobre la multidiversidad que estamos realizando en Malmo, porque la ciudad ha estado pasando por una vía emocionante para llegar al gobierno sostenible durante un buen tiempo. Entonces, si me permiten, invito a nuestros dos colegas a este escenario virtual para que pasemos a esta charla en este panel. Si ambos pueden presentarse, quiero tener una charla interactiva con los dos, por favor. Entonces, tenemos el botón de la traducción para que el alcalde Campos se exprese en portugués. Así, hagan clic en el botón para el inglés para que lo escuchen en inglés si no entienden portugués. Y también tenemos el español disponible. Caballeros, es un gran gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. Me encantaría escucharlos a ambos. Tal vez empecemos con el alcalde Campos. ¿Qué es lo que funciona en Recife al momento? ¿Y por qué estamos viendo a Recife, esta ciudad, como líder? ¿Cuáles son los puntos álgidos que quiere subrayar y presentarle a los colegas que están con nosotros hoy? Le cedemos la palabra al alcalde Campos. Sigue con su micrófono cerrado, si puede abrirlo, por favor. Entonces, adelante. Buen día, buenas tardes a todos, a todas. Los saludo a todos, a Simón, a Maraike, que están aquí en este panel. En Recife tenemos una ciudad con mucha experiencia y gran vocación para el cuidado del clima. Nosotros empezamos de forma intensa a través de la gestión del alcalde Geraldo Julio, quien es el nuevo alcalde y que tiene la oportunidad ahora de volver más intensa esta alianza. Y notamos que hay algunas alianzas o sociedades que son importantes para obtener buenos resultados cuando hablamos de acciones a favor del cambio climático o para favorecer al clima. En Recife tenemos la estructura que hace posible el cumplimiento de lo que deseamos realizar en las áreas medioambientales y para su protección. Así tenemos gobernanza climática bien definida. Tenemos un inventario actualizado de emisiones, un análisis de riesgos y vulnerabilidades climáticas y un plan local de acciones climáticas. Entonces, somos una de las pocas ciudades brasileñas que tienen este conjunto de acciones que vuelven posible que tengamos un buen diagnóstico para adoptar acciones según los cambios climáticos. Por lo tanto, para tener una buena financiación, es importante tener un buen diagnóstico, bien hecho. Cuando pasamos a un segundo punto importante, que son los mecanismos de financiación, es esencial que tengamos buenos proyectos. De nada te sirve que tengas una buena financiación sin un buen proyecto establecido. Y buscar proyectos que sean guiadas o líneas de proyectos guiados para gobiernos locales, que es una acción importante. ¿Cómo podemos trabajar con los gobiernos locales para que exista la financiación a través de diversas fuentes nacionales e internacionales? Y aquí subrayo, para llegar al fin de mis primeros comentarios, que la ciudad de Recife recibió el beneficio del programa Urban LEDs o LEDs urbanas, que fue posible a través de nuestra gestión. Así tenemos un proyecto de transformación en la generación de energía eléctrica para la energía fotovoltaica en el hospital más grande de la ciudad. Y es abastecida a través de la energía fotovoltaica como parte del suministro de energía eléctrica. Y también tenemos financiaciones a través del GEF, que conseguimos a través de una acción del municipio con el GEF. Y también tenemos un jardín de filtrado del río más grande de la ciudad para trabajar con el drenaje del agua y también la descontaminación para que
esto deje de ser lanzado en el río. Y también queremos revitalizar el margen del río que se llama Parque Capibaribe, que tendrá un prototipo de un barquito movido con energía solar para llegar a 2 o 3 estaciones en el principal río de la ciudad que corta nuestro gran territorio. Entonces, tenemos acciones en curso en la ciudad y también tenemos algunas sugerencias y mensajes que les podemos dar sobre cómo Recife pudo volverse algo destacado en Brasil para la ejecución de recursos y proyectos. Para tal tenemos un equipo técnico muy bien preparado, con capacidad para este proyecto, preferiblemente con experiencia internacional, y tenemos que pensar en los proyectos desde un principio. De nada sirve querer financiación si no tenemos un proyecto para tal. Un gran desafío todavía, que creo que es un tema que tenemos que llevar a COP26, es cómo podemos superar la brecha entre lo que necesitan los municipios o los gobiernos locales y el volumen de inversión que está disponible en las fuentes de financiación. O sea, ¿cómo podemos ayudar estas acciones de impacto locales? Creo que estos serían entonces las acciones principales que tenemos que considerar. Y pensando también a nivel global, claro, puede parecer pequeño, pero si cada gobierno local hiciera una acción puntual para impacto local, si sumamos todo eso, seguramente va a haber un impacto regional, nacional y global. Así que Recife tiene experiencia y está a disposición, claro, para colaborar con ICLEI y los gobiernos locales para que juntos podamos buscar caminos que nos ayuden a continuar con esta agenda. Excelente, muchísimas gracias, señor Campos. Es interesante este proyecto que tiene la financiación de la Unión Europea y tiene el soporte a varias ciudades, si no, no podrían continuar con su trabajo. Aunque, claro, Recife también tiene una serie de otras iniciativas con autofinanciación o financiación del GED, así que es muy interesante ver cómo están ampliando, digamos, esta cuestión de las inversiones. Vamos a pasar ahora a la ciudad de Malmö, que tiene un contexto diferente, aunque también están cerca del mar, ¿verdad? Pero creo que tiene un background muy diferente. Entonces, el señor Crisander, consejero de la ciudad de Malmö, nos va a comentar entonces qué es lo importante para Malmö, qué es lo que tenemos que considerar en la visita del año que viene, básicamente. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos los alcaldes, participantes, ponentes. Gracias a todos y todas que están aquí conectados. Como representante de Malmö, estoy aquí para hablar de algunas cosas que se han implementado en la ciudad de Malmö. Quiero hablar de algunos esfuerzos actuales y pasados con relación a los títulos verdes. Como han dicho antes, necesitamos proyectos y como ha dicho el señor Campos, necesitamos un proceso para tal. Bien, estamos con la Agenda Global 2030 para el Desarrollo Sostenible y desde el 2017 tenemos una gran intención, claro, de trabajar, mejor dicho, con los títulos verdes. Tenemos registros de eso. Podríamos decir con confianza que esta estructura de títulos verdes se implementó juntamente con varios bancos aquí en la región y eso permite que nosotros mostremos que la inversión en el medio ambiente tiene retorno sobre la inversión. O sea, es muy interesante desde un punto de vista económico también, no solamente ambiental. La metodología de nuestra estructura está alineada con los objetivos de la ONU y pensamos que estos activos contribuyen para mitigar, adaptar y ayudar el ecosistema. Hasta este momento tenemos muchos títulos verdes ya emitidos y todos los proyectos elegibles y que se adapten a estas subcategorías, nosotros aprovechamos y los colocamos en esta estructura. Esta categoría de edificios verdes o eficientes es muy importante en este momento. Para hacer un edificio verde, digamos, nosotros entonces tenemos algunas fases para tal. Hay una supervisión para ofrecer esta certificación.
Por ejemplo, deben tener un estacionamiento específico que se debe instalar, que puede ser, digamos, desarmado y armado nuevamente en un nuevo sitio, si el uso de vehículos en ese estacionamiento se redujera, por ejemplo. Entonces es interesante pensar de esa manera, es como es un estacionamiento inteligente. Vamos a utilizar menos toneladas de concreto y habrá menos emisiones también. La fachada también es hecha con baja huella de carbono, muchas veces con madera u otros materiales, con piedras, cosas que también se pueden desarmar y volver a armar en un nuevo sitio si fuera necesario. Los requisitos para los títulos verdes para nosotros es de por lo menos 50% menor, o sea, 50% de reducción con relación a lo tradicional. Este tipo de inversión, estas unidades de 5 pisos, por ejemplo, se construyen completamente de madera. Y si lo comparamos con lo tradicional, lo estándar, estas estructuras de madera realmente disminuyen mucho la huella de carbono y queremos llegar a 100% de energía renovable también, lo que nos hace pensar también en las emisiones continuas que tenemos de 73 toneladas de CO2 al año, queremos pasar a 0.1, o sea, de 73 a menos de 1. Eso es un cambio significativo, seguramente. También quiero decir que estas unidades residenciales tienen car sharing, o sea, compartición de vehículos y también de bicicletas. No sé si conocen las cargo bikes, las bicicletas que también llevan carga. Es como un triciclo, vamos a decir, o sea, con 3 ruedas y tienen como un mini baúl donde uno puede colocar objetos o incluso llevar a una persona ahí. O sea, eso es una de las iniciativas. Nosotros vemos, por ejemplo, en los momentos de más tráfico de vehículos, estas cargo bikes, estas bicicletas especiales tipo triciclos, ayudan muchísimo a disminuir el tráfico y también las emisiones. Pensando también en las estaciones de trenes, especialmente en lugares donde hay más movimiento en Malmö, queremos hacer algunos cambios. En horarios pico, por ejemplo, queremos tener una estación que sea verde, que sea inteligente, que nos permita movilidad sostenible en todo el transporte público, de hecho. La idea es ayudar todos estos barrios de más movimiento para que sean más interesantes, más atractivos, quién sabe también como un destino para las personas. Y muchas personas piensan, bueno, ¿cómo comparamos todas esas estructuras? Hay un proceso de selección, mejor dicho, donde la estructura permite comparar las diferentes categorías. Un ejemplo de eso sería, tenemos que evitar las emisiones de acuerdo con la inversión hecha en cada lugar. Entonces, volviendo a los títulos verdes, nosotros continuamos trabajando con ese proceso para mejorarlo. Bien, para concluir aquí, puedo decir que esperamos también conocerlos o recibirlos aquí en Malmö el año que viene y seguramente será interesante para que podamos compartir un poco más de los ejemplos. Sí, seguramente. Muchísimas gracias, señor Crisander. Pienso que los títulos verdes no son posibles en todas las ciudades o todos los gobiernos. Hay algunos criterios específicos para tal, pero al igual que lo que ha comentado usted, pienso que es muy interesante si cuando se puede cualificar para tal, hay que explorar esa idea, cómo ir más allá de estos límites, ¿verdad? Y pasar a un espectro más amplio de trabajo. Bien, vamos a pasar de nuevo la palabra al señor Campos. Ahora el señor Crisander nos estaba hablando sobre energía renovable, nos comentaba sobre ir un poco más allá de los límites. Tenemos que realmente aumentar nuestra ambición, diría. En una ciudad como Recife, donde hay una gran brecha entre las personas con mucho dinero y pocos recursos, ¿cómo hacer que esto, ya sé que es muy difícil, pero cómo hacer para que haya más justicia también en este momento de transición? ¿Tienen alguna idea específica como alcalde, un alcalde joven, un alcalde que está trabajando con esto? ¿Tiene alguna idea específica para ayudar en este sentido a la población?
Yo pienso que la desigualdad es realmente un cuello de botella, es un obstáculo en países que están en desarrollo. Cuanto más desigualdad, más difícil es construir una acción que llegue a todos. Nuestro interés es ir en contra de la desigualdad, claro, es enfrentarla. Tenemos algunas acciones de eficiencia energética en nuestra gestión. Estamos muy dirigidos al aparato público, ya sea en la periferia o en el centro de la ciudad. Ese es un mecanismo que pensamos que puede ayudar a todo el territorio, no solamente los territorios con más recursos. Hay una estructura legislativa en la ciudad, legislación nueva, que obliga a tener mecanismos constructivos como el reuso de agua, el incentivo al uso de energía renovable, cosas que de cierta manera crean una cultura en la ciudad para el uso correcto de las fuentes renovables. Y también tenemos nuevos mecanismos que se han construido recientemente o se están por construir, como es el caso de la residencia con interés social. Con un fondo de solidaridad vamos construyendo ese tipo de residencia y tenemos la autorización para algunos, mejor dicho, para tener la autorización en algunos lugares específicos de la ciudad, uno tiene que tener autorización y tiene que pagar una cuota, digamos. Entonces, con eso estamos tratando de ir hacia otras partes de la ciudad donde hay un plan de eficiencia energética y queremos llevar también energía fotovoltaica a esas residencias con interés social, utilizando el dinero del fondo de esa cuota que se paga para tener este dinero más bien distribuido. De esa manera llevamos estas acciones a diferentes lugares de la ciudad con difícil acceso. Con eso entonces tenemos más respeto al medio ambiente, al uso de la energía, tenemos la energía verde renovable y esa debe ser una intención de todos, no solamente para aquellos que tienen más ingresos. Ese es el rol del poder público, pienso, llegar a este equilibrio. Eso es lo que queremos hacer. Muchísimas gracias. El Fondo de Solidaridad me parece muy interesante realmente. Tenemos algunas preguntas aquí que nos van llegando. A ver, señor Crisander, si pudiera comentarnos sobre lo siguiente, ¿qué metodología innovadora puede ayudarnos con la limitación a 1,5 grado con la reducción de carbono de los aparatos, de las máquinas? Le vamos a pasar la palabra a ver quién nos puede comentar. Muchas gracias. Realmente tenemos esa preocupación, pero no hay una acción específica en este momento. Seguramente lo vamos a pensar. Bien, sobre las metodologías innovadoras, queremos energía solar, estamos trabajando con algunas empresas para tal. Estamos tratando de cubrir, digamos, algunas propiedades industriales con paneles solares. Algunos todavía están vacíos, pero estamos en el proceso y uno se pone a pensar qué podemos también hacer desde diferentes niveles o desde diferentes sectores para ayudar a que eso se acelere. O sea, vamos y ponemos los paneles solares, pero también pedimos, por ejemplo, que haya un compromiso de las empresas con relación a la electricidad y su consumo. La municipalidad, los políticos y los sistemas tienen que pensar juntos a largo plazo para que esto funcione para los siguientes 10, 20 años. Estos paneles normalmente suelen durar más o menos 30, 40 años, entonces podemos pensar a largo plazo. También podría decir que estamos trabajando con algunos proveedores de energía locales aquí para llegar a utilizar energía geotérmica también. Vamos a darle soporte a este programa todo lo que podamos. Estamos bajando hacia el centro de la Tierra, básicamente, más o menos 7 kilómetros, para tener un sistema como si fuera de tubulación que nos pueda traer esta energía geotérmica a la superficie para hacer la calefacción más natural de las casas, básicamente. En fin, estos son algunos de los puntos que estamos considerando en este momento. Podría hablar mucho de esto, pero en fin.
Gracias, gracias. Cuando vemos las vías y los mandatos de los gobiernos locales, una de las cosas que ICLEI explora y también apoya es establecer un objetivo de renovables en 100%, explotando todo el potencial de energía renovable en las ciudades. Van a escuchar un poco más sobre eso después. Tenemos una pregunta para el alcalde Campo. Puede compartir como gobierno, también el gobierno local y a nivel de la ciudad. ¿A dónde puede llegar esto? ¿Qué puede mejorar esta cooperación entre los gobiernos en niveles múltiples? Alcalde, le cedemos la palabra. Brasil se estructura como entidad en federaciones. Hay el municipio, los estados y la unión como parte del gobierno federal, lo que es un gran reto que enfrentamos aquí, porque muchas circunstancias crean dificultades para la interlocución. El gobierno federal actualmente, junto con su presidente actual, es una persona que tiene una vocación negacionista desde el punto de vista de la ciencia, salud y la protección del medio ambiente. Así, la agenda brasileña nacional al momento no está en un buen lugar cuando se trata de la protección medioambiental. Hay muchas divergencias con esa agenda federal. Así, el nivel de alianzas que hoy existen entre el gobierno federal y el local, especialmente para defender la agenda climática, es algo que ha disminuido mucho, lo que nos preocupa y mucho como país y como gobierno local. Pero tenemos o hemos intentado charlar con las instituciones que realicen el trabajo que va más allá de las decisiones gubernamentales, instituciones de investigación del tercer sector y hasta los departamentos federales en donde haya personas preparadas y programas que ya existen, sin que importe la vocación o deseo de nuestro presidente actual en Brasil. Pero este es un gran cuello de botella que tenemos aquí y que al fin está disponible o tal vez al gusto de quien está al frente del gobierno federal en ese momento, que es parte de las fragilidades del país que trabajamos para cambiar. Yo creo entonces que las agencias fortalecidas que tienen el poder de control, en donde tenemos restricciones para que se pueda proteger y que existan obligaciones para los gobiernos locales y nacionales para que se cumplan metas claras y financiación de forma transparente para que se vuelva viable la ejecución de esas metas, me hace pensar que son acciones que deben realizarse, pero que ni siempre se pueden ejecutar en Brasil. No es fácil, especialmente cuando tenemos un presidente negacionista. Gracias. El liderazgo es necesario en todos los niveles del gobierno y si vemos el nivel federal, ese es el nivel que puede crear a la estructura que permita no solo la acción local, pero también que apoye la acción global. No lo vemos en muchos países, pero lo vemos en aumento en varios países. Gracias. Nuestro departamento de finanzas está trabajando con los invertidores externos para pedir los préstamos de dinero basando en lo que queremos hacer y así se crea una tasa de interés más baja. Es así como yo lo entiendo y me parece que el dinero llega tanto de fuentes externas como de fuentes no gubernamentales. Y como puedo decirlo, esta organización es creada con todas las municipalidades alrededor de Suecia que suministran inversiones para este tipo de propósito. Entonces, de alguna manera, no soy un experto financiero, pero es así como entiendo la estructura. Y algunos bonos verdes también las personas pueden comprar los títulos, lo que también es bastante interesante, que también sirve para las inversiones en sus comunidades. Hay otras tantas preguntas para ambos de ustedes, caballeros. Entonces, por favor, si pueden después checar el chat y también los colegas de Clay pueden brindarles soporte para que las contesten. Así, en resumen, yo quiero terminar.
Hemos escuchado hablar sobre responsabilidad, adoptar la responsabilidad. Hemos encontrado maneras y también tenemos la necesidad de demostrar. Tenemos que definir bien los proyectos para entender cuál es la pipeline. Vamos a hablar un poco más sobre eso después. Si no sabemos lo que queremos hacer, ya estamos directamente trabados y ese es un área clave. También pensamos en eficiencia, energía renovable, movilidad, el uso de agua. Los residuos también no se comentaron, claro, pero también son muy importantes. Y hacer que los ciudadanos y la sociedad de manera general y otros actores participen. Muchas gracias por compartir sus experiencias aquí en este webinar. Son casos muy interesantes. Por favor, continúen en línea. Ahora tenemos que sonreír rápidamente para una foto, me han comentado. Ya está la foto. Perfecto. Muchísimas gracias. Excelente. Vamos a pasar entonces a la siguiente ronda. Aquí nosotros tenemos mucho realmente que la red de ICLEI puede ofrecer en términos de iniciativas internacionales. Estamos trabajando con un excelente grupo de aliados y mis tres colegas les van a dar un poco de lo que, lo que nosotros estamos haciendo con relación a esto. Tenemos a Roy Tsen, que es líder de acción climática, energética, César Carreño, que trabaja con datos climáticos, y Esther Mogiorosi, que trabaja con finanzas innovadoras. Vamos a pasarle la palabra a Roy. Muchísimas gracias, Marika. Muy buenos días a todos nuestros ponentes y participantes. Vamos a comenzar antes que nada con, a ver, la siguiente lámina, por favor. Exacto. Estamos pensando entonces aquí en las acciones de desarrollo con bajas emisiones para la acción climática. Tenemos diferentes pilares aquí, pensando en desarrollo con baja emisión, basado en naturaleza y los demás pilares que podían ver en la lámina. Pensando aquí en el programa Green Climate Cities de ICLEI, vemos que es algo que ha sido muy personalizado, diríamos, para tener una idea o un trabajo mejor para los gobiernos locales y regionales, con una metodología de proceso muy amplia. Queremos ayudar con herramientas, con una metodología para ver cuáles son las prioridades y las necesidades de inversiones para la operación de cada sitio. Y entonces ayudar a las comunidades con alianzas en varios sectores, con varios actores. Próxima lámina. En nuestro sistema de reporte, nosotros vamos verificando cuáles son las contribuciones y cuál es el progreso a lo largo del tiempo, de acuerdo con el sistema CDP y CLEI, para ofrecerle servicios más ideales, digamos, a cada sitio. Nosotros entendemos el valor de las contribuciones de estos gobiernos con relación a los ODS y otras metas. Le damos la bienvenida también a los gobiernos nacionales para que participen en nuestro programa Green Climate Cities, y esto se puede hacer con 4 pasos: compromiso, plan, acción y reporte. Estos son los 4 pasos que los gobiernos, las ciudades están utilizando para llegar a la carrera hacia cero. Estamos utilizando entonces estos pilares básicos. Y aquí le voy a pasar la palabra a mi colega César. Muchísimas gracias, Roy. Muy buenos días a todos y todas. Es muy bueno ver que tenemos muchos participantes hoy conectados hablando de esto. Nosotros podemos trabajar con esta estructura. Quisiera presentar aquí uno de mis
puntos favoritos que tiene que ver con esta estructura de neutralidad climática. Nosotros estamos pensando en una estructura que responde a las necesidades de cambio climático y otras cuestiones extremadamente importantes. Tenemos que tener un enfoque realista, claro, para trabajar con el cambio climático. También tenemos el desarrollo sostenible, mejor dicho, y diferentes metodologías que le dan soporte a las ciudades para acelerar sus acciones, sus esfuerzos. Nosotros identificamos qué es necesario en cada sector con relación a biodiversidad, naturaleza, etcétera, y a través de algunas vías específicas vamos a tratar de hacerlo. Entonces tenemos el desarrollo con bajas emisiones basado en naturaleza, el desarrollo circular, resiliente y también el proceso equitativo. Así vamos a crear sinergias con todos los players, ¿verdad? Los actores importantes para llegar a algo más interesante para el medio ambiente. Por favor, participen junto con nosotros de esta estructura para evaluar las diferentes posibilidades para sus ciudades, para llegar a las metas y, ¿por qué no?, alinearse a más objetivos pensando en el futuro. Próxima lámina. Bien. ¿Cómo estamos trabajando con esta estructura? Nosotros como punto de entrada tenemos el desarrollo resiliente. Tenemos adaptación al cambio climático, resiliencia y también mitigación de este impacto. A través de eso vamos al programa Green Climate Cities, que tiene 3 fases: analizar, actuar y acelerar. Queremos ofrecer, digamos, un sistema con el que uno puede evaluar cuál está siendo el impacto del cambio climático y, ¿por qué no?, cambiar y adaptar más adelante lo que es necesario para mejorar este proceso. Son algunos pilares muy importantes aquí los que tenemos. Son 3. Tenemos que, en primer lugar, drásticamente o significativamente reducir los gases de efecto invernadero. Además, pensar en un nuevo propósito, una reinversión para estas cuestiones y hacer el offset, la compensación de estos gases de efecto invernadero. Estos son entonces los pilares de esta estructura. Es un sistema muy holístico, diría, para trabajar de acuerdo con las ideas, con los conceptos que tenemos en ICLEI. Todas estas acciones que mencioné, claro, van a tener un impacto en diferentes aspectos: energía, edificios, movilidad, agua, residuos, etcétera, etcétera. Todo eso combinado, y claro que vamos a darle soporte para entender cuáles son los beneficios en todos estos diferentes sectores. Entonces, la mitigación nos va a ayudar y otros pilares también del cambio climático. Esto se aplica a diferentes ciudades en diferentes lugares del mundo con sus propios retos, y aquí tenemos entonces un enfoque holístico para las ciudades que quieran participar y que quieran identificar cómo luchar en contra del cambio climático. Aquí tenemos que pensar también en cuál es la carrera hacia cero de las ciudades. Es una iniciativa que quiere ayudar a las ciudades a llegar a esa recomendación, ¿verdad?, del Acuerdo de París de tener una limitación en 1,5 grados Celsius, y queremos trabajar con diferentes regiones, inversionistas, etcétera, para hacer una coalición de verdad para la carrera hacia cero. Aquí tenemos entonces a las ciudades que quieren de verdad tener este compromiso utilizando esta coalición de organizaciones, y sabemos que ICLEI es uno de los miembros en esta red tan importante para esta iniciativa. Es muy importante para nosotros. Es una metodología reconocida en la carrera hacia cero, así que pueden sentirse, digamos, muy confiados de que esto va a funcionar así, trabajando de manera colectiva, de acuerdo con los criterios que incluyen los aspectos más importantes para formar parte de la iniciativa. Hay que tener básicamente un compromiso para alinearse a ese objetivo de 1,5 grado.
Y claro que uno tiene que llegar a esto a través de algunas acciones con el soporte de la estructura y con el soporte que ICLEI quiere ofrecer también a todas las ciudades en todo el mundo, mejorando el aspecto del liderazgo y la transferencia de conocimiento de acuerdo con esta cuestión. La próxima diapositiva, por favor. Adicionalmente, el Convenio Global de Alcaldes para el Clima y la Energía es una coalición global que tiene su grupo con más de 10.000 ciudades en los 6 continentes y en total ellos representan muchos millones de personas y tienen el objetivo de que hasta 2030 el Convenio Global de Alcaldes para el Clima y la Energía llegue a una reducción de 1.3 mil millones de toneladas de CO2, que incluye China, Francia y México. Ese convenio de alcaldes globales es una iniciativa del cual ICLEI es uno de los fundadores como miembro. Y también trabaja con la mitigación, adaptación y también tenemos propuestas adicionales relacionadas a la energía. En la pantalla podemos ver la jornada de la ciudad, en el que primero las ciudades realizan el compromiso, después realizan un análisis de los riesgos, trabajan con la mitigación, adaptación, desarrollan estrategias climáticas para implementar estas acciones, para monitorear el reporte y también que se trabaje con transparencia y sus requisitos y también se validan estas actividades a través de la revisión de datos con su proceso, que también es parte del convenio global de alcaldes con el soporte de ICLEI y varios otros sistemas. Al fin de cuentas, ellos tienen que actualizar las acciones para el clima y la estrategia a través de adaptaciones y revisiones periódicas y tienen que reportar qué tipos de cambios sufrieron las ciudades y también demostrárselo al mundo para que veamos cuál es la lucha contra el cambio climático global y también lo que están intentando lograr para que esto se logre hasta 2050. Con esto, le cedo la palabra a mi colega Esther Moigorowski, jefe de Finanzas Innovadoras. Gracias a ICLEI, gracias por presentarme. Y en los próximos 3 minutos me gustaría darles una visión muy general de las actividades que están sucediendo en los gobiernos locales y regionales para tener acceso a financiación como parte del proyecto TAP. Como Maray, que ya lo mencionó, somos la bandera para ese programa de acciones transformadoras a través de ese plan TAP, que es parte de la Secretaría de ICLEI, pero estamos trabajando en una colaboración cercana con otro tipo de oficinas y en varios canales y también tenemos aliados importantes que les mostraré más tarde. Este es la línea del proyecto en el que movilizamos proyectos anualmente y también trabajamos con ellos basándonos en el cribado o selección. Y esos proyectos después pasan por una preparación ulterior para que podamos conectar la financiación en potencial y toda la parte técnica. La próxima, por favor. A partir de hoy tenemos 70 proyectos en esta línea que son responsables por 2.6 mil millones de inversión en potencial. En enero recibimos 2020 aplicaciones o pedidos. Están pasando por selección y esto representa 315 millones de euros. Desde el 2015, desde que se lanzó este proyecto, hemos tenido al menos 25 proyectos exitosos que han tenido acceso a esa financiación y que en los que todo se ha implementado. Nos estamos preparando para el siguiente llamado que planeamos lanzar en octubre. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos una idea rápida de esos aliados importantes que están trabajando de forma cercana en el TAP. Como lo pueden ver, es una gran diversidad de financiación y organizaciones técnicas. Y con cada una de ellas tenemos un acuerdo bilateral y cada una desempeña un rol específico en el TAP. La próxima, por favor. Para la creación de capacidades, tenemos el corazón de nuestras actividades, con los 14 gobiernos locales que están trabajando con esos preparativos. Y también somos muy activos al suministrar herramientas y productos de conocimiento que puedan abordar las necesidades. No les daré todos los detalles ahora
pueden encontrar estas herramientas en el sitio, en la red de la TAP. Me parece que eso también está a través del enlace en la caja del chat, para que puedan explorar también qué es lo que esperamos desarrollar y también el respaldo que le queremos dar a los gobiernos subnacionales. Y por último, pero también de manera importante, somos muy activos al conectarnos con otras iniciativas globales de financiación. Como ya fue mencionado, tenemos bastante actividad con ese grupo de actividades, pero no solo aquí, también tenemos una colaboración cercana con la financiación de las ciudades, con la Alianza de Liderazgo Financiero para el Cambio Climático, que es una alianza con varios representantes y grupos que tienen el objetivo de cerrar esa brecha para el cambio climático y trabajar con todos los alcaldes. Y también tenemos una alianza y lanzamos recientemente el Fondo para la Brecha Financiera a favor del cambio climático, junto con el Banco Mundial, que también recibe el soporte a través de esas preparaciones iniciales. Así le doy la palabra de regreso a Rohit. Gracias. Muchas gracias, Esther. Entonces, para los renovables en 100%, tenemos conocimiento profundo y tenemos la capacidad de dar el soporte a los gobiernos subnacionales en el compromiso de planificación de sus mapas 100% renovables en las operaciones gubernamentales y también, así como también para las comunidades. Los especialistas en el CLEI ofrecen apoyo ulterior a través de recomendación de políticas y el intercambio con otras ciudades líderes, productos de conocimiento y la creación de capacidades. La próxima. Con esto también tenemos 100% de ciudades renovables en las redes de regiones. Esta red es parte de la plataforma de objetivos de 100% renovables, que es parte de la Secretaría Global del ICLEI. Esta es una red de gobiernos subnacionales que están considerando estos ambientes energéticos 100% renovables. Se trabaja con la transición energética en ciudades, pueblos y regiones en todo el mundo. En esta red, los especialistas de CLEI ofrecen respaldo y guías técnicas, creación de capacidades, creación de redes y también oportunidades de aprendizaje en campo. Le damos la bienvenida a todos los gobiernos locales para que consideren estos objetivos de energía 100% renovable para que se vuelvan parte de esta red. La siguiente, las soluciones de ICLEI, ese gateway, es una plataforma en línea para los gobiernos subnacionales que trabajan con el desarrollo y el desarrollo resiliente para el clima. Aquí tenemos soluciones para algunos desarrollos específicos y aplicaciones para la resiliencia en el clima, así como también paquetes de soluciones. Algunas soluciones están empaquetadas para que trabajen con un cierto tema, por ejemplo, energía renovable como paquete. También tenemos estudios de caso clave que también contienen varios ejemplos de regiones, pueblos y ciudades en todo el mundo. La siguiente, aquí tenemos un panorama general de todos los recursos en una sola vista. Tenemos aquí esas representaciones a través de la cajita del chat para que los puedan ver más tarde. También aquí tenemos aquí todos los sitios de red y con esto me gustaría terminar y decir, únanse a nosotros. Vamos a rediseñar, recrear nuestro futuro juntos. Muchísimas gracias. Les devuelvo la palabra a todos. Maraike, gracias. Gracias a Esther. Gracias a usted, Rohit, por esta rápida presentación. Tenemos una riqueza de información por detrás de todo lo que hemos compartido hasta este momento. Entonces, por favor, sí, díganos si tenemos más preguntas. Me parece que hubo una pregunta sobre las emisiones y cómo reducimos las importaciones. Discúlpenme, cómo reducimos la energía en las importaciones, por ejemplo, las importaciones de alimentos, de ropas. Esto debe ser discutido en cada ciudad y región para que podamos explorar cómo nos asesoramos que valoramos esos escasos recursos que tenemos y cómo podemos optimizar el uso de la asistencia local o herramientas y conocimiento profundo, así como los recursos. Me gustaría ahora tal vez compartir con ustedes rápidamente un panorama de en dónde nos encontramos y qué es lo que tenemos que hacer. Es hora de actuar. Y este es un llamado para todos ustedes para que se involucren. Si no han empezado con la acción climática, todavía no es tarde, pero ahora es el momento de involucrarse. Podemos ver el liderazgo de ICLEI. Hemos tenido una gran variedad de líderes con alcaldes anteriores, pero ahora con los líderes actuales que están estableciendo el tono y que tienen el compromiso para llegar a la neutralidad en el clima, al menos hasta 2050, pero los alentamos a todos de forma urgente para que exploren esto y que establezcan ese objetivo, que se comprometan para batallar en esa mitigación a favor del clima, así como
que trabajen con la resiliencia. Y CLE les ofrece a través de estos programas la neutralidad para el clima y su estructura, así como el trabajo con 100% renovables. Y está aquí para que los utilicen. Únanse a esta red de CLE y cerciórense de que lo van a usar. Como el ministro japonés lo dijo al inicio de esta sesión, activemos este efecto de dominó de la gobernanza para que nadie se quede de lado o de fuera. Vamos a los comentarios finales. Gracias a todos por este conjunto excelente de ponentes. Ustedes nos han dado grandes ideas profundas sobre el trabajo que están realizando. Les deseamos el mejor de los éxitos en su trabajo porque es muy importante y crítico que lo realicen. Como la alcaldesa Dörner lo dijo, cada ciudad es única. Entonces todos tienen que hacer su tarea y podemos aprender los unos con los otros. Hay experiencias que podemos compartir a través de CLE para que nos cercioremos de que seguiremos adelante juntos. Entonces tráiganse a sus comunidades vecinas para que trabajemos juntos paso a paso. De manera específica, yo deseo reconocer el liderazgo del alcalde Frank County, nuestro nuevo presidente, y a 3 damas que nos inspiran. La primera vicepresidente, Katen Sinjame, alcaldesa de Malmo, así como 2 vicepresidentas, Atishu Malena, miembro de la Asamblea del Territorio Capital de la Nación en Delhi, y también la alcaldesa de la ciudad de Turku. Sigamos floreciendo y también al portafolio, alcaldesa Dörner. Estamos deseosos para seguir con su liderazgo y junto con la gente que la respalda. Será un viaje inspirador en los años venideros. Por favor, también, gracias a los traductores, han realizado un trabajo fantástico. No es nada fácil ser un intérprete. Y si les faltaron algunas de las sesiones anteriores, por favor, échenle un ojo, un vistazo al sitio de CLE para que sigan cada una de las grabaciones. Por favor, noten que no estamos terminando con el Congreso Mundial. Tendremos las sesiones del Congreso Mundial que continuarán. Es una serie dedicada de webinarios todos los meses como parte del enfoque en tópicos muy importantes para el desarrollo ulterior. Únanse a nosotros y el Congreso Mundial. Esperamos que lo realicemos en persona y nos volvamos a reunir en Malmo el año que viene. Por último, pero no menos importante, les deseo a todos una permanencia saludable y segura. No hemos podido contestar todas las preguntas. Desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, pero por favor las hemos anotado y eso también será parte de la guía que les supliremos a los gobiernos locales y regionales como parte de la red. Les doy las gracias a todos, les deseo un buen día, buena tarde, buena noche, en donde quiera que estén. Hasta luego.